Los medios colombianos y también los medios internacionales fueron testigos de la golpiza, de la pelea fuertísima que se presentó en la Asamblea Nacional de Venezuela hace tan solo algunos días entre representantes de la oposición y representantes del gobierno. Varias denuncias por parte de la oposición han aparecido en los medios de comunicación, en los cuales se denuncian golpes y agresiones físicas. Hoy tenemos a una de las víctimas de este encuentro muy pesado, muy triste, pero también muy disidente de la situación venezolana. Está con nosotros María Corina Machado, representante de la oposición. María Corina, muchas gracias por estar con nosotros acá en Noticias Caracol. Gracias a ustedes. María Corina, primero que todo tengo que decir que es impresionante verla en esta situación en este momento. ¿Cómo se siente? Me siento mejor físicamente y también muy reconfortada anímica y espiritualmente, porque la respuesta que hemos tenido en primer lugar de los venezolanos ha sido enorme y profunda y consciente. No puedo contarte la cantidad de manifestaciones de afecto, de respaldo, de apoyo, primero de los venezolanos, que se han sentido agredidos también ellos, en la figura de sus representantes. Pero las manifestaciones de respaldo a nivel mundial han sido increíbles, de América Latina en particular y de Colombia muy especial. Parlamentarios, defensores de derechos humanos, expresidentes, ciudadanos que no me conocen y que nos han escrito unas palabras que llegan directo al corazón, que no se olvidan nunca y que son ahora fuerza y aliento para continuar con nuevos bríos en nuestro compromiso. María Corina, es que le estoy viendo la cara. ¿Qué le pasó? ¿Qué tiene acá? ¿Qué tiene acá? La acabamos de ver que se quitó un cuello ortopédico. Cuéntenos qué le pasó. Bueno, fuimos víctimas de una emboscada planificada, fríamente calculada. De hecho, la sesión empezó 3 horas después de lo que debía y nosotros hoy estamos convencidos de que esas 3 horas estuvieron diseñando cómo iba a ser la agresión. El oficialismo venía desde una sesión previa con una posición de no dejarnos hablar si no éramos objeto de un examen de conciencia, en el cual primero, frente al antojo del teniente Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, teníamos que contestar afirmativamente que aceptábamos la legitimidad del señor Maduro para poder hablar en el Parlamento. Es el punto principal de la pelea, no aceptar estas elecciones. Un parlamentario es libre de emitir una opinión, esa es la esencia del Parlamento. Entonces, esto en la práctica es la abolición del Parlamento, cuando tú le arrebatas el derecho a voz a toda la oposición. Frente a nuestra posición en la pasada sesión, de mantenernos firme y de intentar elevar la voz, el diputado William Dávila, que le correspondía por nuestra parte iniciar la discusión, comenzaron no le dieron el micrófono, apagaron los micrófonos y entonces nosotros elevamos una pancarta que dice golpe al Parlamento y la elevamos en nuestros curules, en nuestra zona, y en ese momento reaccionaron con toda la fuerza y se vinieron encima nuestra no menos de 15 diputados. Vamos a ver el video que lo tenemos acá para que nos acompañe con el relato de lo que está ocurriendo y de lo que se ve en pantalla. Ustedes levantan la pancarta que está acá y la vamos a poner en pantalla y ahí, según el relato de ustedes, ellos vienen. En efecto, nosotros teníamos también pitos y cornetas. Y además, afortunadamente, teníamos algunos diputados suplentes en la tribuna filmando lo que estaba ocurriendo. Y en ese momento, y gracias a eso es que tienes estas imágenes, porque las imágenes de la Asamblea Nacional son todas mirando hacia el techo. Las cámaras las voltearon como si no estuviera pasando nada. Y el presidente de la Asamblea Nacional seguía hablando, aprobando créditos adicionales como si no estuviera pasando nada en la sesión. Como ustedes ven, se nos vienen encima 15 diputados y comienzan a agredirnos duramente, pero una cosa brutal, salvaje. Yo estaba a un lado y me alejo, y aparezco yo, me alejo a un lado y en eso oigo mi nombre. Yo me volteo y en el instante que me volteo siento un golpe en mi cara, de verdad algo indescriptible. ¿Quién le pega? Es una diputada del Estado Bolívar llamada Nancy Asensio. ¿Pero ustedes han tenido una pelea en el pasado? Yo nunca había hablado con ella, yo no la conozco, nunca. ¿Y ella le pega un puño? Bueno, ¿en la cara? El diputado Zambrano, que estaba al lado mío, me dice que él cree haber visto algo en su mano.
y el golpe fue desde la frente hasta me aflojó un diente, de modo que... ¿Y qué tienes en la nariz? ¿Rompieron la nariz? Yo me caigo hacia atrás, Luis Carlos. Yo creo que por unos instantes medio perdí el conocimiento, me levantan y bueno, en eso yo siento que me estaba sangrando en la nariz. Para terminar de relatarte lo que pasó, y yo me levanto porque yo estaba coordinando la sesión y veo que nos siguen agrediendo y que la sesión continúa. Entonces yo voy hasta el estrado, hasta la directiva, y le digo al teniente Cabello, su responsabilidad y su obligación es la seguridad de los diputados, nos están matando a golpes, usted tiene que detener esto. Y mientras yo estoy hablando con él, la misma señora viene hacia mí, me toma por el cabello, me tira al piso y me comienza a patear. ¿Ella misma? Ella misma, a patear enfrente de Diosdado Cabello. Cuando yo me levanto, encuentro al señor Cabello sonriéndose. Habían otros diputados que los estaban agrediendo también. El diputado Américo de Gracia lo empujaron por unas escaleras. 5 otros diputados del oficialismo le comenzaron a agredir. Al diputado Julio Borges le rompieron el hueso. Aquí le dejaron el ojo totalmente herido. Es decir, fue una cosa brutal. Y ellos pretendían que la sesión continuara y que el mundo y los venezolanos no supieran lo que allí había ocurrido. También en el video vemos un hombre con chaqueta de la bandera de Venezuela, despiadado, tirando golpes por izquierda, por derecha, un hombre robusto, alto, gordo, y tengo entendido que este señor es alguien que ni siquiera debería estar en esa asamblea. ¿Quién es él? En efecto, él es el diputado suplente, él se llama Michael Reyes, es el diputado suplente del diputado Amoroso, quien estaba presente en la sesión. De modo que no tiene por qué estar el suplente. Absolutamente y contrario al reglamento que esté allí. Y de hecho, el secretario de la Asamblea había ordenado minutos antes que 2 diputados suplentes nuestros dejaran el hemiciclo. Y ese diputado no solamente de manera despiadada, como tú dices, agredió a mis colegas, sino que dio declaraciones 2 días después diciendo, en términos y con palabras que yo no puedo repetir, que le volverá a pegar y le volverá a caerle a golpes a todo aquel que no esté dispuesto a reconocer la legitimidad de Maduro. Es decir, es una confesión y una amenaza. ¿Y ustedes legalmente han tomado acciones, van a tomar acciones, van a denunciar a esta gente que evidentemente pues te tiene a ti saliendo de la clínica, porque saliste de la clínica hace tan solo unas horas, tengo entendido? Unos días. Tuve pocas horas en la clínica, sí. O sea, inmediatamente fuimos a la fiscalía, fuimos a medicina forense y de allí yo fui al hospital. Tú me preguntabas que tuve, yo debo decir que cuando yo estaba en la sesión, yo no sé si es la adrenalina o el dolor de lo que allí ocurría, yo no sentía dolor físico, tanto, algo, pero no tanto. Sin embargo, cuando me hicieron las tomografías, me encontraron que tenía fractura del tabique y lo que llaman los huesos propios de la nariz. Originalmente me habían dicho 4 fracturas, pero cuando abrieron iba a ser una operación de 40 minutos, terminó siendo 3 horas y pico porque tenía la nariz destruida. Es decir, me dio durísimo, durísimo. Vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de lo que significa esto para el proceso democrático, comillas, que existe en tu país. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en instantes con más, acá en este especial de 724 de Noticias Caracol. Jacqueline, después de haber visto el video y de más o menos conocer la descripción de lo que ocurrió, la gente del gobierno dice que ustedes iniciaron esto, que ustedes iniciaron la trifulca, que ustedes iniciaron la pelea y que ellos simplemente se defendieron. ¿Qué se interpreta de esta defensa que tiene el gobierno? No nos extraña que sea el planteamiento del gobierno, porque es el mismo gobierno que acusa a los ciudadanos víctimas de los ataques del AMPA y del crimen en nuestro país. Y eso hubiesen podido haberlo divulgado si no hubiese hoy las evidencias de los videos que tomamos nosotros y en los celulares. Debo decirte que a varios diputados que estaban arriba en la tribuna llegó personal de seguridad de Diosdado Cabello y les arrebataron cámaras, donde teníamos mejor registrado todo lo que había ocurrido, se las arrebataron a la fuerza. Es decir, trataron de esconder la evidencia, pero eso está allí y hay testigos.
y además es su forma de proceder. Los heridos somos todos diputados de la Unidad Democrática y toda la agresión fue en nuestro lado, la evidencia es clara. Ahora, tú hacías una pregunta sobre el estado de la democracia y yo quiero hacerte una pregunta a ti. Cuando se desconoce la voluntad popular expresada en una elección, cuando se le arrebata al pueblo, por una parte, y cuando se disuelve al Parlamento, ¿se puede seguir hablando de democracia? Es decir, ¿qué tiene que pasar en Venezuela para que América Latina y el mundo, pero en particular nuestros hermanos de América Latina, entiendan la forma que han sido destruidas las instituciones democráticas en nuestro país? ¿Falta más fuerza de las declaraciones de Colombia desde su punto de vista? ¿Cuáles declaraciones? ¿Cuáles declaraciones? Para usted son inexistentes. Pero es que lo que estamos viendo es cómo se destruye, ya no solamente el sistema democrático, es la república. ¿Cómo ve el hecho de que el presidente Juan Manuel Santos haya asistido a la toma de posesión de Nicolás Maduro? Aquí lo que ha ocurrido es una sucesión de engaños. No solamente fue el gran fraude del 14 de abril, pero el gran engaño de las horas subsiguientes. Tanto el señor Maduro como Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se comprometieron con Venezuela en que se iba a realizar una auditoría integral del proceso electoral en los términos que Enrique Capriles lo había solicitado. Públicamente aceptaron hacerlo. Y sobre esa condición se reúne UNASUR en Lima el 18 en la noche, el jueves 18, 4 días después de la elección. En su comunicado explícitamente UNASUR establece en el punto 3 que tendrá lugar un mecanismo integral para auditar todas las mesas de votación. Pocas horas después se presentan todos los presidentes de UNASUR, salvo el presidente de Chile, avalan con su presencia lo que está ocurriendo allí. No habían terminado de dejar Venezuela cuando ya el Consejo Nacional Electoral se retractaba y decía que no iba a haber auditoría. O sea, los engañaron, según usted. Absolutamente. Al gobierno colombiano lo engañaron, a la gente de UNASUR los engañaron. Bueno, yo quiero pensar que los engañaron. Pero si a ti te engañan, tú reaccionas frente al engaño, ¿o no? Los presidentes de UNASUR se comprometió Nicolás Maduro en Lima en que iba a llevar adelante un proceso que después se negó a hacer. Entonces, ¿a alguien han engañado? Entonces, ¿el gobierno colombiano, entre otros, no se ha dado cuenta del engaño? ¿O no se quieren dar cuenta? ¿Qué es lo que cree usted? Bueno, es evidente, no solamente no se ha hecho la auditoría, sino que además ha habido un golpe al Parlamento, un golpe brutal, que representa además una violación flagrante y clara a la Carta Democrática Interamericana. También en las últimas horas hemos visto, y quiero centrarme ahora en un poco en lo colombiano, en lo que vemos en Colombia, que el presidente Nicolás Maduro ha tenido unas declaraciones muy fuertes contra el expresidente Álvaro Uribe acá en nuestro país. La canciller de nuestro país se reunió con el embajador venezolano y le expresó de alguna manera el malestar, pero no hubo una nota de protesta. Eso sumado a todo lo que usted me está diciendo de la ausencia de una respuesta de Colombia frente a lo que está pasando en el país, en Venezuela. ¿Colombia le falta fuerza en conocer o en enfrentarse o en pelear a Nicolás Maduro? Yo no puedo entender cómo un país, y obviamente sus representantes y el alto gobierno, no actúa con firmeza cuando sus nacionales son acusados. El presidente Uribe no es el primero. Hace unos días el señor Maduro acusó a algunos colombianos también de estar involucrados en interés de asesinarlo, de agredirlo, ¿no? Que acusa de esta manera a un expresidente, sea el que sea, es algo inaudito. Yo he visto la reacción firme del presidente Pastrana y de otros sectores del país y yo siento que esto tiene que conmover y hacer reaccionar con firmeza porque es el respeto a una nación lo que en la figura, en este caso de su expresidente, se está dañando. ¿En Venezuela hay riesgo de que haya una guerra civil? En Venezuela los niveles de violencia actuales son dramáticos. Asesinan 50 venezolanos al día. Esto ya es una guerra. Se habla de más de 8 millones de armas ilegales en las calles, más de 18.000 bandas criminales. Estamos viviendo una situación donde las familias están desgarradas. Si no es por el crimen y la muerte, es por la imposibilidad de la comunicación, por razones políticas. De modo que
está en nosotros en poder lograr que esta profunda división que ha causado este sistema, sembrando el odio y la división racial, cultural, social, generacional, se convierta en una verdadera cohesión social. Y eso es lo que representa Enrique Capriles y esa es la propuesta que traemos. Ahora, quienes están en el poder actúan así porque es un régimen profundamente débil e ilegítimo y ellos lo saben. Y por eso han ahondado y avanzado en la represión. Esto representa un enorme riesgo de inestabilidad y de ingobernabilidad. Pero no nos planteen paz sin libertad y paz sin justicia, porque eso es su misión. Mi última pregunta tiene que ver con su familia y su vida personal. ¿Su familia le ha dicho en algún momento, mira, sabes que esto, mira ya cómo te tienen, salte de esto? ¿Sabes que yo iba en camino a mi casa esa noche y yo pensaba, el peor momento va a ser cuando vea a mis hijos? Y te juro que cuando vi a mi hija, una Corina enfrente mío, se puso a llorar y ella no me podía abrazar, entonces se abrazó ella misma. Y te puedo decir que eso es algo que a un padre, una madre, nada lo puede reconfortar. Pero viniéndome hoy para acá, me agarró y me dijo, bueno, mamá, te tomas tus medicinas, haces caso, te portas bien. Y quiero que sepas algo. A pesar de todo lo que ha pasado, no me arrepiento de que hayas estado ese día en esa sesión. Yo sé que lo estás haciendo por nosotros, por todos los venezolanos, y sé que vamos a tener un país distinto por lo que tu generación está haciendo. Y realmente es una lucha histórica que la asumo como, además, como una responsabilidad moral. Se trata realmente de principios, tiene que ver con valores, Carlos. Y hoy, a pesar de estas horas oscuras que vivimos, yo soy profundamente optimista y tengo una esperanza enorme del país que vamos a construir juntos. María Corina, muchas gracias. Gracias a ustedes.